Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites el día de hoy acercarnos hasta ti, gracias porque podemos todavía disfrutar de tu gracia y tu misericordia y podemos conocer tu voluntad, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, abre nuestro corazón para recibir lo que quieras enseñarnos y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Isaías 17. Y para poder comprender bien este capítulo, permíteme hacer un pequeño, eh, casi como un glosario, un pequeño recordatorio de algunos personajes que nos vamos a encontrar o algunas naciones y para no hacernos bolas. Número uno, recuerda que Israel, la nación de Israel, a la muerte de Salomón se dividió en dos. El reino del norte, que se llama Reino de Israel, y el reino del sur, que se llama Reino de Judá. Todos son judíos, ¿eh? Todos son israelitas, pero se fractura la nación en dos. El reino del norte, que al ser muchos, son 10 tribus, se llama Reino de Israel, y el reino del sur, que al ser solo 2 tribus, se llama Reino de Judá. Entonces, cuando hablemos de Israel, tú tienes que, por el contexto, entender si estamos hablando de toda la nación o de solo del reino del norte, porque el contexto te va a decir si está hablando de todo el reino, toda la nación, todos los judíos o solamente el reino del norte. Adicionalmente, al reino del norte también le llaman Efraín, porque Efraín era una tribu muy grande en el norte, entonces se le llama también como, a lo mejor también como de cariño, le llaman, Dios le dice al reino del norte Efraín. Entonces, reino del norte, Efraín o Israel es lo mismo, y Judá es el sur, o a veces también Jerusalén, porque es la capital del reino del sur. Jerusalén y Judá es el reino del sur. Además de esto, tenemos que recordar que hay dos naciones eh, paganas que están en ese momento coexistiendo. Uno son los sirios. Los sirios evidentemente son de Siria y la capital de Siria era Damasco. Bueno, el día de hoy existe todavía un país llamado Siria y su capital sigue siendo Damasco, la misma, ¿no? Pero en aquella época era un imperio sirio cuya capital es Damasco, y estaban los asirios. Okay, no hay que confundir, los sirios están al norte, ¿no? Damasco está justo al norte, esos son los sirios, y estaban los asirios que venían esos de, pues un poco más de Babilonia, más de esa zona, que esos van a conquistar Siria y luego van a conquistar el reino del norte. Entonces, para no hacernos bolas, reino del norte, reino del sur, el reino del norte es Efraín, es también Israel, reino del sur es Judá, y tenemos a Siria, cuya capital es Damasco, y Asiria, que pues también va a ser Damasco, pero porque se la come, ¿no? Más adelante. Y ya, esto como contexto para poder entender lo que va a suceder. Capítulo 17 dice, profecía sobre Damasco. Eh, la palabra profecía, ya la hemos visto antes, quiere decir carga o peso. Es como un peso que Dios está poniendo sobre Damasco. Por eso es como un juicio, es algo pesado que se pone sobre esta ciudad o sobre esta nación, ¿no? Damasco está haciendo referencia a la nación siria. Profecía sobre Damasco. Eh, Acompáñame antes de seguir al capítulo 7. Regrésate un poquito, capítulo 7. Esto ya lo vimos, pero déjame recordarlo. Dice, aconteció en los días de Acaz, capítulo 7 de Isaías, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, Acaz es rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén. Entonces tenemos aquí una alianza de Siria, se alía con Israel contra Judá. Yo sé que es medio enredoso esto, pero si prestas atención, no te vas a perder. Entonces tenemos a Siria aliada con Israel contra Judá, contra Jerusalén. Es ese mismo contexto en el que ahora viene la profecía. Acuérdate que esta profecía
si vienes sobre Damasco, no se predicó en Damasco. Isaías predicó en Jerusalén. Es sobre Damasco, pero los que están escuchando son los de Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? Verso 1 del capítulo 17. Profecía sobre Damasco. He aquí, Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. Ten en cuenta, tú eres un judío de Jerusalén, Siria e Israel están viniendo contra ti. Uno pensaría, hoy esto va a estar terrible, nos van a derrotar. Son dos naciones grandes contra nosotros, que somos una nación pequeña. Y Dios dice, Damasco va a dejar de ser ciudad. Fíjate cómo lo describe. Las ciudades de Aroer, que es parte de Siria, están desamparadas, en majadas se convertirán. Eh, majadas habla como de ganados, como de hatos de ovejas, ¿no? O sea, todo va a ser como, en vez de ser ciudad, se va a convertir como en un campo de pastoreo, así de devastado va a quedar. Dormirán allí, dice, las majadas se convertirán y dormirán allí y no habrá quien las espante, porque pues no hay nadie. Entonces van a pasar ahí las ovejas y no pasa nada porque no hay nadie quien las espante. Así de desiertas van a quedar las ciudades de Siria. Y cesará el socorro de Efraín. Efraín es el norte, ¿no? Acuérdate, el reino del norte es Efraín. Su socorro, que es Siria, va a cesar. Porque si tú recuerdas cuando estudiamos en Reyes, lo que sucede es que el reino del norte pide alianza con Judá y Judá dice no. Entonces el reino del norte se alía con Siria para ir contra Judá. Y lo que está diciendo, bueno, pues su socorro, que es Siria, no va a estar más. Y el reino de Damasco y lo que quede de Siria seré como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, la gloria de los hijos de Israel se refiere, algunas Biblias lo traducen como la gloria pasada de los hijos de Israel. ¿Israel fue un tiempo un reino glorioso? Sí. Bueno, así como ya no es, así será también Damasco. Esta profecía eh, pareciera que tiene un cumplimiento cuando en el año 732 antes de Cristo, Asiria conquista Siria. Y entonces, pues Siria deja de existir. De hecho, si tú te acuerdas, en las clases, cuando estudiamos reyes, el rey de Judá le pide ayuda a Asiria para que los libre de esta alianza. Y cuando en verdad Asiria lo libra de esta alianza, se encuentran en Damasco y dice el rey, ¡ah! Mira qué altar tan bonito, por favor déjame sacarle una fotocopia y envía los planos para que se haga un altar igual en Jerusalén. Bueno, eso se cumplió en el 732, pero hay un problema, porque aunque fue conquistada Damasco y fue conquistada Siria, en realidad Damasco nunca ha dejado de ser ciudad. Fue conquistada, pero no desapareció. De hecho, hay muchos eruditos, muchos historiadores, muchos arqueólogos que consideran a Damasco como la ciudad más antigua del mundo el día de hoy. Es decir, hubo ciudades mucho más antes, pero ya no existen. O sea, de las ciudades que el día de hoy existen, Damasco es la más antigua. Y desde que fue fundado no ha dejado de existir. Entonces muchos piensan, ok, esta profecía se cumplió parcialmente en el 732 a.C., pero tendrá un cumplimiento total un día cuando en verdad Damasco deje de ser ciudad. La gente que está pendiente de la profecía tiene un ojo en Jerusalén y un ojo en Damasco, porque el momento en el que Damasco deje de existir es que ya estamos en los últimos minutos antes del fin de este siglo, ¿no? De este tiempo. Versículo 4. Entonces, esta es la profecía sobre Damasco. Ahora continúa. En aquel tiempo, la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas del valle de Refaim, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de una rama,
4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice Jehová, Dios de Israel. En aquel tiempo, cuando suceda esto, cuando Damasco pues deje de ser esta amenaza, lo que dice es que la gloria de Jacob se atenuará. ¿Por qué? Porque Asiria va a conquistar Damasco, pero después va a conquistar Israel. Y la gloria de la nación, pues de 12 tribus, ahora van a quedar nomás 2, porque 10 ya van a ser deportadas por todo el reino de los asirios. Entonces, dice, se enflaquecerá y va a ser como el segador que recoge la mies con su brazo. O sea, la mies es el cereal que ya está maduro, ¿no? Dice, como cuando alguien va recogiendo así el cereal y va agarrando, y luego nomás quedan así, poquitito, ¿no? A lo mejor alguna espiga queda un poquitito, en otra espiga más allá queda un poquitito. Así va a ser de devastada la nación de Israel también. El norte va a ser así, se lleva todo y se queda bien poquitito. O pone otro ejemplo, como el que sacude el olivo, ¿no? El olivo es el árbol de aceituna. Entonces vas, sacudes el árbol de aceituna y caen, ¿no? Ya está todo maduro y caen todos los frutos, caen todas las aceitunas y nomás queda en aquella rama una, en aquella otra que tenía muchísimo, quedaron dos, en aquella pues tiene un poquitito y así. Lo que está hablando es de esta escasez, de este juicio que va a venir. Verso 7, y esto es bien importante. En aquel día, ese día del juicio, mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día parecerá que hay una especie de arrepentimiento. Van a dejar de mirar. La idea de mirar no es solamente con el ojo, sino de contemplar, pues eso, de admirar. Van a admirar al Señor, van a voltearse al Señor y ya no a los ídolos. Pero ya será demasiado tarde, porque ya está decretada la caída del reino del norte. Es decir, va a ser demasiado tarde de manera nacional. Puede que de manera individual son salvos, porque entendieron, y claro, individualmente cada uno de nosotros, mientras te quede un aliento de vida, tienes chance de venir a la gracia de Dios. Cada uno de nosotros, toda persona, aún en el último instante, en el último segundo, con el último estertor, podría recordar, conocer la gracia y venir a la salvación. Pero eso es individualmente. Como nación, ya está decretado el fin. Y yo pienso en México. Sí, puede que como nación hallemos la salvación de manera individual en muchas personas, pero ¿no te gustaría también que como nación, la nación entera, renazca y florezca? Porque nos estamos hundiendo en corrupción y violencia y ojo, no estoy hablando de política, ni de partidos políticos, ni de gobierno. En general, no importa quién esté en el gobierno, la nación se está corrompiendo. Y tal vez ya es demasiado tarde como nación, pero todavía puede ser tiempo como individuos. Aunque yo sí quiero pensar que no es demasiado tarde como nación. ¿Cuánto tiene que ser? O sea, Dios está sacudiendo todo para ver si pueden prestar atención. ¿Tú no crees que todo lo que estamos viviendo en el país es para que la gente voltee a ver al Señor? Y dice, si mi pueblo se arrepintiere, yo sanaré su tierra. No dice si se me arrepintieran los narcos o los no sé qué. No, no, si mi pueblo. ¿Cuánto de lo que nosotros estamos haciendo en realidad es contra el Señor y deberíamos arrepentirnos y Dios puede sanar nuestra tierra? Ok, versículo 9. En aquel día, en el día este del juicio, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. O sea, las ciudades van a ser devastadas, los renuevos son como ramitas chiquititas y dice, pues no, no va a quedar nada, todo va a ser deshecho. ¿Por qué? Y aquí está la razón, verso 10, porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Y esto es importante porque
Puede que alguien el día de hoy vaya a la iglesia todos los días y se haya olvidado del Dios de su salvación. Puede que alguien incluso esté sirviendo, podría ser el pastor de una iglesia y se ha olvidado, porque el hecho que se ha olvidado no es que dice, a ver, ¿cómo se llamaba? Jesuá, ¿cómo era? No, no es que se te olvidó de la mente, es que se te olvidó de tu vida. Ya no está presente en tus decisiones, ya no está presente en tus afectos, ya no está presente en tus propósitos, ya no está presente en tus anhelos, ya lo olvidaste. Y a veces solo lo recordamos en los tiempos de crisis. En los tiempos más dolorosos es cuando volteamos y regresamos. Ese fue el problema de Israel. Damasco dice, voy a juzgarla, pero Israel se olvidó del Dios de su salvación, se olvidó de la roca de su refugio. Tenía un refugio, podía haber corrido, pero van a ser conquistados por los asirios porque se olvidaron que tenían una roca de refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿A qué se refiere esto? La mayoría de los eruditos piensa que esto de plantarás planta extraña, sarmiento extraño, hace referencia a lo que va a suceder cuando Asiria conquista el reino del norte. Si tú recuerdas, cuando Asiria conquista el reino del norte, lo que hace es poblarlo de población gentil. Trae gente de otros territorios y, y por eso, bueno, estaban viviendo ahí y los leones se los comían y el rey dice, no, pues entonces traigan a un sacerdote que les enseñe cómo se adora al Dios de esta tierra. Y traen un sacerdote, pero ¿te acuerdas que en el reino del norte de por sí su religión era chafa? Tenían un becerro, bueno, dos becerros de oro, tenían fiestas en momentos raros, o sea, tenían un sacerdocio extraño. Entonces se mezcla ahí un poco de tradiciones judías, porque sí había, se mezcla esa religión rara de los becerros que se inventó Roboam y mezclan además las tradiciones de la gente que ha llegado desde otros países, de otras naciones, y haces una mezcla ahí rara y esa es la religión que luego da a luz a los samaritanos. Entonces dice, sí, vas a sembrar, pero vas a sembrar pura planta extraña. ¿Y qué vas a cosechar? Vas a cosechar dolor. Dice, se la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Toda tu cosecha va a ser dolor tras dolor tras dolor. Verso 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Aquí Dios como que se voltea a Judá, al pueblo que está escuchando esto, y lo que le está diciendo es, sí, Asiria es como una inundación. Asiria conquistó a Siria, ¿no? Asiria conquistó a la nación de Siria, luego conquistó a la nación de Israel y viene como una inundación hasta la puerta de Jerusalén. ¿No? Dice así, viene como una inundación, como un ruido de muchas aguas, viene como un estrépito, pero en el final, al verso 13 dice, Dios os los reprenderá, huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes. El tamo es la cascarita del trigo. Cuando se trigaba el trigo con tres tristes tigres, cuando se trigaba en el trigal, era quitarle la cascarita del trigo de tal manera que al caer la tarde se aventaba eso y el tamo, la cascarita, se la llevaba el viento porque es muy livianita y el grano desnudo caía a tierra. Entonces dice, así van a ser como el tamo que arrebata el viento, ¿no? Dice, se lo va a llevar eh, como el polvo delante del torbellino. O sea, Dios está diciendo, yo los voy a cuidar. O sea, sí es una inundación, pero yo los voy a cuidar. Y si tú te acuerdas, bueno, déjame leer el verso 14. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación. Claro, en la tarde vas a ver el ejército de los asirios en la ventana de tu casa y vas a decir, ay, nanita, vamos a morir. Pero antes de la mañana, el enemigo ya no existe.
Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. ¿Qué fue lo que pasó? Si tú recuerdas, cuando el reino asiria, cuando llega hasta la puerta de Jerusalén, aparece este personaje que lo hemos mencionado tantas veces, el Rabsaces, y le dice al rey Ezequías: tú crees que vas a ser librado, pero viste las naciones de Sefarbaim, cómo Dios no los pudo rescatar. ¿Qué te hace pensar que vas a escapar tú? Y le habla al pueblo que no los engañe, Ezequías, y no sé qué. Y Dios le dice al rey Ezequías: no va a pasar nada. Y esa noche un ángel mata a 185,000 soldados asirios y se tienen que ir corriendo. ¿Te acuerdas? Y eso es lo que está pasando. De pronto tú ves en la ventana, está el ejército asirio, vamos a morir. Y al día siguiente ya no hay nada. ¿Cómo fue? Dios. Fue Dios. ¿Y cuántas veces hemos visto algo semejante? Dios hace maravillas. Dios está cuidando a su pueblo. Ahora, capítulo 18. Ay de la tierra que hace sombra con las alas. A partir de aquí cambiamos y vamos a irnos a Etiopía. Pero hay un detalle. Aquí no dice profecía sobre Etiopía. ¿Por qué? Porque no hay juicio. No hay un juicio contra Etiopía. Acuérdate que profecía quiere decir carga. No hay una carga, no hay un peso sobre Etiopía. Simplemente dice, vamos a hablar de Etiopía. Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía. Esto de hace sombra con las alas parece que hace alusión a las langostas. Las langostas son como los chapulines, ¿no? Pero que vuelan en nubes enormes, o sea, son millones de langostas. Tú ponle, si no te dan cosas esas cosas, pero tú ponle en YouTube nubes de langostas y vas a ver una cosa que van por el África, van así, son nubes enteras, o sea, oscurecen el sol, una cosa enorme, y donde caen se comen todo lo que hay. Y el día de hoy pues tenemos video, entonces se pueden ver, ahí las puedes checar. Entonces parece que hace referencia a eso. Etiopía, que está en África, eh, dice eh, que envía mensajeros por el mar y en naves de juncos sobre las aguas. Entonces, como que Etiopía envió mensajeros a Jerusalén. Y pareciera que estos mensajeros de Etiopía están diciéndole al reino de Judá: aliémonos. Asiria viene contra ustedes. Israel está contra ustedes. Hagamos una alianza para defendernos. Ahora, Etiopía piensa que era en aquella época un imperio. El día de hoy es un país, bueno, y una estación de metro, creo que, bueno, aunque ya no es Etiopía, ¿no? Pero era una estación de metro ahí en Ciudad de México. Pero en aquella época no era solo un país, era un imperio grande que incluso abarcaba Egipto. O sea, el rey de Egipto era un etíope. Entonces era un reino realmente importante. Haz de cuenta, viene Estados Unidos contra México y de pronto Rusia viene y te dice, hagamos alianza. Es decir, alguien que podría hacerle par. No sé si Rusia, porque pues, está batallando con Ucrania, pero digamos, un imperio poderoso viene y te dice, hagamos alianza para defenderte. Y llegan estos mensajeros. ¿Y qué dice? Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. O sea, lo que les dice Isaías es: mensajeros, regrésense a Etiopía. ¿No? Sí, ustedes son hombres, ustedes vienen de una tierra de hombres fuertes, de tez brillante, son corredores, son potentes, surcan entre aguas, son de elevada estatura. Sí, sí, sí. Entiendo que ustedes son poderosos, pero regrésense. Algo así como gracias, pero no gracias. ¿Mm? Venimos a hacer una alianza contigo para defenderte de Asiria. Gracias, pero regrésense a sus tierras, regrésense a Wakanda, ¿no? Regrésense a su tierra poderosa, porque no los necesito acá. Verso 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Y es como que se da la vuelta al resto del mundo y le dice: oigan, cuando toquen la trompeta, cuando comience la batalla, presten atención, algo así como para, vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿no? Si de Judá, que es una nación pequeñita, contra Asiria e Israel, o
o necesitamos ayuda de los etíopes tan poderosos que hay. Es una cosa así. Presten atención. Verso 4. Porque Jehová me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Y esto es uno de los versículos, yo creo va a ser de mis versículos favoritos. Porque aquí estamos, ay, vienen los asirios, ay, Siria salió con Israel, ay, ¿qué hacemos? Vienen los etíopes a buscar, a ofrecernos su ayuda, ay, yo creo que sí la voy a tomar, el banco me acaba de llamar, me está diciendo que acepte el crédito, que nomás con mi firma y que, o sea, como que viene, parece que viene la ayuda, Dios, y Dios dice, yo estoy sentado en mi trono y estoy viendo las cosas como quien ve el sol después de la lluvia, como quien ve el rocío. O sea, Dios está en su trono, no está pensando llamada de emergencia, a ver, reunión, comité, hagamos algo, que podamos, lluvia de ideas. Él está tranquilo. Él sabe qué es lo que va a hacer. Él ya les prometió. Sí es un torbellino, sí es un turbión lo que viene contra ustedes, pero no va a pasar. Yo estoy en mi trono. Esta frase me encanta. Los miraré desde mi morada como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, o sea, en el tiempo correcto. Otra vez falla el audio, me dicen. No, ok. Eh, cuando, cuando sea el tiempo perfecto, el fruto esté maduro, la flor ya haya dado campo al fruto, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. O sea, cuando venga el tiempo y Asiria esté ya abriendo la boca para clavarla en la yugular, él dice, pues yo voy a agarrar mi tijerita y voy a cortar las ramitas, porque para Dios, para nosotros es un turbión, para nosotros es un león que viene a devorarnos. Y Dios dice, ah, mira, chic, 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 voy a podar las ramas, pero en el tiempo correcto. Cuando sea el tiempo adecuado, yo voy a a cortar y quitar a las ramas, y serán dejados todos para las aves de los montes. Está hablando de los asirios que quedarán muertos, ¿te acuerdas? 185,000 serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. O sea, va a haber tanta comida que las aves van a pasárselas ahí comiendo todo el tiempo, y los animales que tienen este proceso de invernación van a comer y de ahí se van a ir a dormir porque no necesitan comer más de tanta muerte que habrá, de tantos que habrán muerto. Muchos ven en esta última frase un eco también de lo que va a suceder, porque hay un día en el que Dios va a reunir a todas las naciones en lo que conocemos como el valle de Har Megiddo, en el monte, lo que se llama el valle de Armagedón, donde estarán todas las naciones, Apocalipsis capítulo 19, cuando Jesús regrese y entonces dice que Él destruirá a todas las naciones que están ahí, a todos los que están rebelándose contra Dios. Puede ser, pero digamos, en el contexto de Isaías, esto ya sucedió cuando el ángel mató a estos 185,000 y Asiria se tuvo que regresar sin haber conquistado Jerusalén, un poco, digamos, con la cola entre las patas, ¿no? Verso 7. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es cercada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Es como que Etiopía hoy viene a ofrecer ayuda, pero un día va a venir a ofrecer ofrendas. Y muchos ven que este cumplimiento en Hechos, ¿te acuerdas? Creo que es en el capítulo 7, cuando hay un etíope que va a Jerusalén a adorar y regresando después a su casa, leyendo el libro del profeta Isaías, precisamente se encuentra con Felipe y Felipe le dice a este etíope, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, pues no, si nadie me explica, no entiendo. Y entonces Felipe se sube al carro y le va explicando a partir de Isaías 53 cómo está hablando Dios acerca de su sacrificio. Y este etíope entonces ahora decide que quiere bautizarse y Felipe lo bautiza y todo esto que, pues ya. Entonces puede que se haya cumplido precisamente esto de van a traer ofrenda con este etíope y a lo mejor tendrá su cumplimiento perfecto cuando todas las naciones traerán su ofrenda
a Jerusalén en lo que conocemos como el milenio. Y eso lo estaremos viendo los miércoles cuando estudiemos Zacarías y Malaquías. Y, ok, ¿qué tenemos para nosotros en todo esto? Porque es una buena clase de historia, pero ¿qué hay para nosotros? Yo creo que básicamente dos lecciones importantes. Número uno, no te olvides de Dios. No te olvides de la roca de tu refugio. Y yo sé que tú vas a la iglesia. O sea, yo sé que estás aquí. Entonces, estás acá, estás estudiando un estudio bíblico, sí, pero que incluso los aspectos buenos y correctos, piadosos y religiosos, no te distraigan de lo importante que es tu comunión con Dios. No te olvides de tu Dios, porque si te olvidas de tu Dios, a lo mejor un día va a ser demasiado tarde, no para salvación, porque ya eres salvo, pero tal vez va a ser demasiado tarde para salvar tu matrimonio. Que hemos edificado nuestro matrimonio sin Cristo, nos hemos olvidado de Dios. Vamos a la iglesia, pero ya nos hemos olvidado de Dios. Y tal vez va a ser muy tarde, no individualmente, pero sí como matrimonio, tal vez va a ser demasiado tarde. O tal vez para tu negocio. Sí, soy cristiano, pero estoy edificando sin Dios en mi negocio y un día a lo mejor vas a perder tu negocio porque te olvidaste de tu Dios. Es decir, no te olvides de tu Dios, de la roca de tu refugio. Y número dos, recuerda que Dios puede salvarte. No necesitas aliarte ni con hombres de tez brillante y poderosos y altos y grandotes como hay en el mundo. Te decía así un poco medio en broma, el banco te va a decir, tienes problemas económicos, yo te ayudo. Pues, ¿a qué te crees que te va a ayudar el banco? ¿A poco crees que es filantropía? ¿No? Parece que es ayuda, pero en realidad es un lazo. O cualquier otra cosa a la que tú te quieras echar mano y apoyar, tienes un Dios que es suficiente y soberano, que ve tu problema y dice, yo puedo cortarlo así como ramitas, ¿no? Como quien poda el jardín, así, chic, 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 chic. Él puede hacerlo, nomás no te olvides de él. ¿No? En Isaías 45, versículo 22. Dice, mirad a mí, ¿te acuerdas? Ya no mirarán lo que hicieron sus manos, sino le mirarán a su hacedor. Y Dios dice, mírenme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, volteate a verle. Él es Dios, no hay más, no hay de otra. Gracias a Dios no hay de otra, porque con Él es suficiente, ¿no? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres suficiente, porque tú eres el Señor, porque tu gracia nos alcanza, porque eh, no hay día en que tú no renueves tu misericordia para nosotros, pero hay días en que nos olvidamos de ti. En medio de tanta cosa, incluso de tanta religión, a veces nos olvidamos de ti. Perdónanos y ayúdanos a caminar como es digno de tu evangelio. Y gracias porque sabemos que tú eres poderoso para ayudarnos y no necesitamos nada más. En verdad tú eres suficiente. Nos ponemos en tus manos, Señor, haz con nosotros según tu propósito y pon nuestros ojos en ti para tu gloria. Amén.